Sí, en realidad, bueno, era un evento que había generado mucha expectativa desde la organización cuando se decidió que se realizara en Lima, pero recordemos que hace muy poco fue destituido, digamos, el presidente de Perú, y ha habido PPK. toda una cuestión política que ha llevado a que algunos presidentes desistan de participar, pero había muchas expectativas porque iba a venir Trump, porque iba a haber muchos avances en torno a consolidar la ofensiva conservadora que hay en la región, liderada por Lima en este caso, y también había expectativas porque en un principio Maduro había dicho que iba a ir, que iba a participar, a pesar de que le habían retirado la invitación. Bien, vamos a ver justamente, Sergio, cuáles son los asistentes que ya están confirmados para esta cumbre a través de la siguiente placa y los grandes faltazos que hay, ¿no? A partir de lo que por lo menos se conoció en el transcurso de la mañana para esta cumbre de las Américas en Perú. Las presencias más importantes, por lo menos, de Canadá, obviamente también el presidente de Brasil estará, Michel Temer, también estará Peña Nieto de México, Mauricio Macri, que adelantaba su prensa oficial, que ya está en viaje, llegará en el transcurso de la tarde a Perú, Manuel Santos también de Colombia y Piñera, el chileno, también estará presente en esta cumbre, ¿no? Referentes muy importantes, obviamente cada uno con una situación muy particular en su país. Las grandes ausencias: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se excusó de concurrir y lo va a reemplazar su vice. Justamente él va a estar presente. Mauricio Macri, lo decíamos en los títulos, tiene intenciones de hablar directamente con el vicepresidente por algunas cuestiones económicas que involucran a Argentina. Y Nicolás Maduro, como lo decías bien, Sergio, también es uno de los grandes ausentes. Otra de las placas que vamos a compartir con ustedes tiene que ver con los temas más importantes que se van a tratar. El primero de los puntos, corrupción, ¿no? Perspectivas económicas, otro de los puntos, crisis venezolana. Allí el foco puesto en Venezuela también, derechos humanos y trata de personas. Estos son algunos de los puntos que se van a discutir en esta cumbre, Sergio. Sí, también a último momento, esto fue en las últimas horas, el presidente de Ecuador también, Lenín Moreno, ha dicho que no va a poder participar porque ha sucedido hace unos pocos días el secuestro de 3 periodistas en la frontera con Colombia, y esto está generando algunas cuestiones internas a nivel de Ecuador, aparte de las que, recordemos que también en este caso el vicepresidente fue destituido y bueno, hay unas cuestiones internas, pero se agrega conflictividad en la frontera con Colombia, que se está tratando de buscar alguna solución en torno a encontrar a estos periodistas. Se han difundido imágenes de que bueno, están sin vida, pero esto ha sido descartado por las Fuerzas Armadas, todavía no es algo certero este hecho. Bien, Sergio, vamos a invitar a esta charla a Francisco González. Él es politólogo de Venezuela y está en comunicación con nosotros a través de videollamada. Francisco, Lucas Laborda te saluda y Sergio Astorga de Mendoza, Argentina. Saludos a Lucas y Sergio, todos los oyentes y los que ven el canal Uncuyo, ya famoso por aquí, por Venezuela. Bueno, muchas gracias. Es un placer que podamos charlar, aunque sea algunos minutitos, con vos y obtener tu mirada y tu análisis respecto a esta octava cumbre con temas muy controversiales, ¿no? Como es la corrupción, como son las políticas de derechos humanos. Contanos cuál es tu opinión desde el punto de vista o desde tu profesión como politólogo respecto a esta cumbre. Sí, es importante señalar ahí sobre la cumbre también que tiene un paralelo que es la cumbre parlamentaria y precisamente es ahí donde hace mayor lobismo la oposición venezolana, pues allí ya han declarado algunos de nuestros insignes, llamados así, opositores, ¿verdad?, que nos representan en el Parlamento y que se fueron para allá y que, ojo, esos puntos que tú has demarcado, Lucas, sobre la agenda, pues son puntos ya prefabricados, son agendas que ya se construyeron anteriormente. Bien. Y precisamente cuando se toca el tema de derechos humanos y corrupción es como para encuadrar una lógica en la cual Venezuela esté enquistada en esa dinámica y después cuando en teoría va el presidente, que ya no va a ir Maduro, pero que iba, es como encapsular todo en esas dos temáticas, como que es el fuelle contra Venezuela, pues. Porque Venezuela era como el centro de atención de esa cumbre para poder meter el tema de derechos humanos y corrupción, como que el gobierno es corrupto y no sé qué. Y aparte de eso, la violación de derechos humanos, la dictadura de Venezuela. Entonces, con esa lógica, pues, querían montar la cumbre para atacar al país, pues.
Lo único, como dijo Sergio hace rato, pues el hecho de la caída de Kuczynski y digamos, todo este problema que hay en Perú de inestabilidad política está haciendo que la cumbre perdiera interés para muchos países en el continente, incluso el mismo Donald Trump, que ni siquiera le interesó ir. Así que la cumbre prácticamente está muy, muy descontinuada y aquí en Venezuela nadie le está dando importancia ya a esa dinámica. ¿Ves? Francisco, un gusto conversar contigo. Dentro de pocos días, digamos, en un mes, están las elecciones en Venezuela. Hay mucha incertidumbre a nivel regional en torno a si se va a reconocer el resultado de las elecciones. ¿Cómo están viviendo, digamos, estas miradas regionales en torno a la política en Venezuela? Yo creo que esa incertidumbre de la que habla Sergio, que es real, que es plasmada desde la más media internacional, ¿verdad? Y promovida desde Venezuela, por supuesto, también tiene que ver con el hecho de la gran factibilidad de que gane Nicolás Maduro. Pues yo creo que ahí está el problema, pues como ellos saben que los números, el opositor inmediato con más contundencia es Henry Falcón, que es del Estado Lara, un estado importante en el país y es el que, digamos, más visible en este momento en la oposición dentro de Venezuela y que asumió el camino electoral para dirimir su batalla y su propuesta ante el país. Esa es una visión, pues. Pero la otra visión es una sección de la oposición que se ha llamado recientemente el Frente Amplio, que es la oposición que está promoviendo la abstención y la que está promoviendo también el intervencionismo desde afuera, ya sea Estados Unidos, la que está yendo ya a la Cumbre de las Américas y la que también está yendo a la Unión Europea. Entonces estamos viendo unas oposiciones, a mí no me gusta decir una oposición, sino unas oposiciones divididas y que van en caminos distintos. Pues en ese sentido, pues, y si bien Maduro va adelante de las encuestas, hay una factibilidad de que pueda haberle otro candidato. Entonces, en ese sentido, creo que se dirime la batalla electoral en el país. La incertidumbre regional es por el hecho de que ven la posibilidad de que gane Maduro, pero si entendieran que hay un opositor, que es Henry Falcón, que también está promoviendo su campaña electoral dentro del Real Democrático, yo creo que esa incertidumbre se les disiparía un poco. Lo que pasa es que hay otros sectores más radicales de la oposición venezolana que tampoco quieren a Falcón y no quieren ni siquiera que se dirima esto en el tema electoral, sino quieren golpe de Estado, intervencionismo y una manera más radical de llegar al poder. Son dos visiones distintas de llegar al poder. Una a través de la vía electoral, que es la que asume este grupo de Henry Falcón, y el otro grupo donde está Voluntad Popular, Capriles, esta gente que está haciendo lobbies por allá en la Cumbre de Lima y que es el que está promoviendo el golpe de Estado, intervención, medidas sancionatorias contra el país y toda esta dinámica que ya conocen ustedes, que seguro lo ven en los medios todos los días ahí en Argentina, ¿ves? Francisco, y digamos, acá llegan por los medios de comunicación muchos venezolanos transitando la frontera, saliendo del país. ¿Vos cómo lo ves, digamos, a eso que están, lo que se ve, digamos, en las fronteras? ¿Los venezolanos van a Colombia, a Brasil a comprar o se van directamente a vivir? ¿Cómo se vive esto? Porque realmente incluso acá en Argentina. Sí hay una migración en este momento. Sí, claro, por supuesto. Si hay una migración, de hecho, el año pasado cuando estuve en Argentina se veía de manera más incipiente. Quizás comenzó con las clases medias más altas, pero en este momento hay una migración más contundente. Lo que pasa es que también es promovida por varias cosas, pues el asedio a Venezuela, el problema económico que hay contra el país, la devaluación continua entre las páginas web internacionales, las páginas de dólar negro que hacen que la economía venezolana esté muy en una especie de hiperinflación y en la cual pues se hace muy difícil el hecho de adquirir los bienes y servicios. Pues es una realidad que está aquí en el país, es real, hay que entenderla, que ya viene dada por el contexto internacional de todos estos gobiernos ultraliberales que nos están asediando y que están en las fronteras con Venezuela, ya sea en Colombia, en el norte de Brasil o por Guyana o por las islas del Caribe. Es decir, muchos de nuestros bienes y servicios que aquí desaparecen de las alacenas, que son subsidiados, que son pagados desde las empresas que obtienen las licitaciones, ya sea por el gobierno o por vía privada, y que a su vez eso está haciendo que bienes y servicios, ya sean comida, medicinas, alimentos, están siendo llevados hacia esos países donde adquieren un valor en divisa, pues es decir, en dólares. Entonces, como aquí están subsidiados y tienen un precio menor, pues entonces empiezan a desaparecer de las alacenas porque hay un tremendo contrabando también hacia las fronteras. Pues. Un mercado negro, pues se ha hecho un mercado negro en el cual muchos de estos bienes y servicios están yendo, incluso hasta la moneda. Los billetes de alta denominación en el país desaparecen porque se los llevan a Colombia. En Colombia compran muchos bienes y servicios
de Venezuela, que les cuesta mucho menos aquí que allá en Colombia. Entonces toda esa problemática tiene que ver con el problema de la sede internacional del país a nivel económico y de cómo la gente, bueno, ve una expectativa en sí, pero también, ojo, uno va a la frontera. Yo estuve recientemente ahí en Cúcuta, que es la frontera con Colombia, y uno puede ver que mucho del vaivén de gente que va todos los días a Colombia o viene, tiene que ver también con negocios, transacciones, venta de cuestiones, laptops, celulares y cosas, y va y vuelve el mismo día. Tampoco es que todos están yendo y nos estamos despoblando en Venezuela. Es mucha propaganda que la ponen en el y otros canales internacionales. Bien, hay mucha de verdad de propaganda contra el país, entonces ni es totalmente cierto, ni tampoco es que no hay una migración. O sea, hay que buscar como un término medio para eso, para entender el problema aquí. Claro. Francisco, te agradecemos mucho el contacto, ha sido muy amable, ¿sí? Sí, gracias a ustedes. Un saludo allá a todos los mendocinos y esperamos pronto estar por allá. El año pasado estuvimos en la cumbre de los pueblos ahí en Mendoza y bueno, esperemos volver pronto a Buenos Aires y a Mendoza, que es una ciudad que en verdad queremos mucho y de la cual siempre le tenemos mucho aprecio a ustedes por allá. Bueno, a todos, pues. Ojalá que sí, podamos tenerte en vivo aquí en nuestro noticiero. Un abrazo grande. Gracias. Y bueno, los invitamos a Venezuela, vengan a las elecciones y vean por ustedes mismos lo que está pasando en el país. Eso es importante también. Manden un emisario, que venga Sergio. Bien, bien, seguro que sí. Francisco, un abrazo, gracias. Bueno, allí estábamos, ¿no? Discutiendo con Francisco, politólogo venezolano, uno de los puntos más importantes de la cumbre, porque es Venezuela uno de los puntos más importantes, o por lo menos que se va a discutir su situación institucional, económica, democrática, ¿no? Y esta lectura que él planteaba es muy importante respecto a estas miradas o lo que nos llega al resto de los países a partir de cadenas internacionales de medios de comunicación de lo que está pasando efectivamente en Venezuela, ¿no? Sí, había todavía hay muchas expectativas, bueno, sobre todo en los últimos años. Venezuela ha sido centro de atención de alguna forma para deslegitimar la política, digamos, de este país. El otro que también es interesante ver por qué no va Trump. Esto también está analizándose en las cadenas internacionales, lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en Siria. Digamos, hay un conflicto ahí latente entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de Rusia, que, digamos, tal vez en el próximo programa tengamos que abordar, digamos, este tema porque está muy candente la situación. Bueno, la relación allí de Argentina también con Washington por estos aranceles al aluminio que informábamos nosotros la semana pasada, es uno de los puntos que va a discutir también en esta cumbre Mauricio Macri, ¿no? Sí, el proteccionismo, sobre todo que ha ido generando de a poco Donald Trump con respecto a su producción, realmente, bueno, ha generado algunos conflictos de política comercial en los países de la región y, bueno, Macri va a defender obviamente los intereses del país.